Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema producto escalar, también llamado producto punto o producto interno entre dos vectores. Y este ejercicio dice: sean R1 y R2 vectores unitarios en el plano XY y que forman ángulos alfa y beta con el eje X positivo. Además nos dicen que alfa es mayor que beta y nos piden lo siguiente. Inciso A: demuestre que R1 y R2 están dadas de esta forma. Y también en el inciso B nos dicen que consideremos este producto punto o producto escalar entre estos dos vectores y demostremos esta identidad trigonométrica. Bien, ahora sí vamos a comenzar con el ejercicio. Y voy a comenzar con el inciso A. Aquí me piden entonces demostrar que el vector R1 y R2 están dados de esta forma. Entonces para esto pues debemos de revisar la información que tenemos. Lo que nos dicen es que el vector R1 y R2 son vectores unitarios que se encuentran en el plano XY. Entonces voy a comenzar dibujando el plano cartesiano. Y en este plano cartesiano voy a dibujar mi vector R1 y R2, considerando que el vector R1 forma un ángulo alfa con el eje X positivo y el vector R2 forma un ángulo beta con el eje X positivo. Además, el ángulo alfa es más grande que el ángulo beta. Por lo cual entonces voy a tener lo siguiente. Y aquí tenemos nuestros vectores R1 y R2. Recordemos que estamos con el inciso A. Eso no lo escribí, pero lo voy a escribir de este lado. Ahora, nos están indicando entonces que estos vectores son vectores unitarios. Entonces, esto lo que significa pues es lo siguiente. Entonces, como estos dos vectores son vectores unitarios, significa que la magnitud de cada uno de estos es igual a 1. O dicho de otra manera, la longitud de la flechita que tenemos aquí que nos representa el vector R1 y el vector R2 tienen una longitud igual a una unidad. Ahora vamos a suponer lo siguiente. Que R1 tiene las siguientes componentes, la componente X1 y la componente Y1, y el vector R2 tiene componentes X2, Y2. Ahora lo que voy a hacer es considerar lo siguiente. Voy a considerar los vectores unitarios Y y J, que van sobre el eje X y sobre el eje Y respectivamente. Y aquí tengo pues mis vectores unitarios Y y J. Y como acabo de mencionar, debido a que son vectores unitarios, significa que la magnitud de este vector Y pues es igual a 1 y también la magnitud del vector J unitario es igual a 1. Bien, pues aquí otra vez retomando lo que me piden demostrar, es que R1 es igual al coseno de alfa en I más seno de alfa en J, y que R2 pues es igual al coseno de beta en I más seno de beta en J. Si comparamos cada uno de estos vectores con lo que escribí de este lado, pues lo que debemos de demostrar es que esta X1 es igual al coseno de alfa y Y1 es igual al seno de alfa. Y así para el otro vector, que X2 pues va a ser igual al coseno de beta y Y2 igual al seno de beta. Entonces, esto es lo que queda demostrar. Entonces, para esto voy a realizar lo siguiente. Tengo aquí el vector R1 y forma un ángulo alfa con este vector Y unitario. Entonces, pues puedo aplicar lo siguiente. Yo sé que si tengo los vectores, U y V, y θ es el ángulo entre ellos, entonces el producto escalar entre estos dos vectores pues va a ser igual a la multiplicación de las magnitudes de los vectores y también multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Por lo tanto, si realizo esto para el vector
R1 y el vector unitario Y, tenemos lo siguiente. Y esto pues va a multiplicar al coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y como tenemos acá, el ángulo que forma el vector Y unitario con el vector R1 pues es igual a alfa. Entonces aquí vamos a multiplicar por el coseno de alfa. Ahora aquí, antes de continuar, por un lado voy a calcular el producto escalar R1 con el vector Y unitario. Entonces tenemos R1 producto escalar con Y unitario. Recuerden que este pues se realiza multiplicando componente a componente cada vector y después irlo sumando. Entonces tenemos la primer componente de mi vector R1 pues es igual a X1 y lo escribo. Y esto va a multiplicar a la componente del vector Y unitario, que como observamos aquí pues va a ser igual a 1, más la segunda componente de mi vector R1, que es Y1, y esto va a multiplicar a la segunda componente del vector Y unitario, pero como aquí únicamente tenemos Y unitario, significa que pues solamente tiene una componente en esta dirección. Por lo tanto, pues la segunda componente pues va a ser 0. Aquí simplificamos y lo único que nos queda es que este producto escalar es igual a X1. Entonces este resultado, junto con la magnitud del vector R1 y la magnitud del vector Y unitario, lo sustituimos en esta expresión. Y en el lado izquierdo entonces tenemos X1 y en el lado derecho la magnitud del vector R1, que como tengo de este lado, pues es igual a 1. Y por la magnitud del vector Y unitario, que también de este lado tengo igual a 1. Y esto multiplica al coseno de alfa. Y de aquí, realizando las operaciones, obtenemos entonces que X1 pues va a ser igual al coseno de alfa. Bien, y este resultado lo voy a escribir de este lado. Aquí hago un poquito de espacio. Y realizo el mismo procedimiento, pero ahora voy a calcular el producto escalar de este mismo vector, pero ahora con el vector J unitario. Es decir, tengo aquí mi vector R1 y acá está mi vector J unitario. Entonces, de aquí, pues debo de conocer o debo de saber a qué es igual este ángulo que forman estos dos vectores. Pero como entre la línea X y el eje Y, pues se forma un ángulo de 90 grados, ya que estos dos son perpendiculares. Entonces, eso significa que el ángulo que deben de formar R1 con el eje Y, pues debe de ser igual a 90 grados menos este ángulo alfa. Y de acuerdo a esto, entonces tenemos para el vector R1 y el vector J unitario que el producto escalar entre estos pues va a ser igual a la magnitud, o más bien la multiplicación de la magnitud de cada vector. Y además esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y como acá ya vimos, este ángulo es de 90 menos alfa. Entonces esto va a multiplicar al coseno de 90 grados menos alfa. Y lo primero que voy a comenzar a realizar es este producto escalar. Y tenemos el producto escalar de mi vector R1 con el vector J unitario. Y esto es igual, tomo la primer componente de mi vector R1 y es igual a X1. Y esto va a multiplicar a la primer componente del vector J unitario. Pero como pues aquí tenemos J unitario, significa que solamente tiene esta componente. Por lo tanto, la componente en X pues es 0, más la segunda componente de R1 que es Y1, y por la segunda componente de este vector, que como aquí tenemos J unitario, significa que su componente pues es igual a 1, o más bien la segunda componente de ese vector. Realizamos aquí las operaciones, y esto pues va a ser igual a Y1. Y ya con esto sustituimos en esta expresión. Entonces en el lado izquierdo tengo el producto escalar de estos vectores.
que es igual a y1. Y en el lado derecho, pues tenemos aquí la multiplicación de estas magnitudes. La magnitud del vector R1, como tengo de este lado, pues es igual a 1. Y la magnitud del vector J unitario, pues también es igual a 1. Y esto va a multiplicar al coseno de 90 menos alfa. Aquí, realizando esta multiplicación, entonces tenemos que y1 va a ser igual al coseno de 90 menos alfa. Bien, este resultado lo voy a escribir entonces de este lado. Entonces ahora, realizando exactamente el mismo procedimiento para el vector R2, pues vamos a obtener algo similar a lo que tenemos de este lado. Aquí, en lugar de tener x1, pues voy a tener x2 igual al coseno, en lugar de alfa, pues va a ser beta, que es este ángulo que tengo de este lado. Y aquí vamos a tener pues y2 igual al coseno de 90 menos beta, ya que pues ese es el ángulo que forma mi vector R2 con el eje X positivo, o también con el vector Y unitario. Y debido también a que el vector R2 es un vector unitario. Y esa parte pues ya no la voy a realizar, ya que es exactamente el mismo procedimiento. Entonces voy a escribir ya nada más los resultados y nos va a quedar que x2 pues va a ser igual al coseno de beta y y2 va a ser igual al coseno de 90 menos beta. Igual, si quieren corroborar que efectivamente nos da esto, realicen exactamente el mismo procedimiento que hicimos para determinar x1 y y1. Bueno, ahora aquí si observamos, para y1 y y2, estos están en términos de este ángulo, que es 90 menos alfa y 90 menos beta respectivamente. Pero a nosotros nos interesaría nada más escribirlo en términos del ángulo alfa y del ángulo beta. Entonces, para esto voy a regresar aquí a mi diagrama. Si observamos, para mi vector R1, yo puedo formar el siguiente triángulo rectángulo, en donde la hipotenusa de este triángulo rectángulo pues va a ser la longitud de este vector, que como yo tengo aquí pues es igual a 1. Ahora, este lado de este triángulo rectángulo, es decir, este cachito, pues va a ser igual a y1, y este otro cachito pues va a ser igual a x1. Y tenemos esto por un lado. Pero, si yo trazo la siguiente línea, una paralela al eje Y, pero de este lado, observamos que se forma exactamente el mismo triángulo rectángulo que tenemos de este lado. Solo que aquí, ahora, este lado de mi triángulo, pues va a ser y1. Y pues esto es igual a esto. Ahora, aquí, pues lo que voy a hacer a continuación es aplicar las relaciones trigonométricas. Entonces, este lado que es y1 respecto al ángulo alfa, pues es el cateto opuesto. Y debemos de recordar que el cateto opuesto está relacionado con el seno del ángulo. Entonces voy a tener, o más bien recordemos, que el seno del ángulo, que en este caso va a ser el seno de alfa, pues es igual a el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Y en este caso, pues el cateto opuesto al ángulo alfa, pues es justamente y1. Y esto va a estar dividido entre la hipotenusa. Y aquí la hipotenusa, pues es la longitud de mi vector R1, que como tenemos aquí, pues es igual a 1. Y aquí y1 entre 1, pues es igual a y1. Y por lo tanto y1 pues es igual al seno de alfa. Es decir, y1 que es igual al coseno de 90 grados menos alfa, pues es lo mismo que el seno de alfa. Y si hacemos exactamente lo mismo para el otro vector, pues vamos a observar que en este caso y2 pues va a ser igual al coseno de 90 menos beta, que es igual al seno de beta. Realizando, como comenté, exactamente el mismo razonamiento. Y por lo tanto, con esto tenemos que mi vector R1 pues es igual
a x1 en y unitario, pero x1 es igual al coseno de alfa más y1, que como vimos acá, pues es igual al seno de alfa j unitario. Y R2 pues va a ser igual a x2, que es igual al coseno de beta, más y2, que es igual al seno de beta. Y pues esto es justamente lo que nos piden mostrar, que R1 y R2 están dados de esta forma. Bien, y aquí, como observaron, pues ya utilicé el producto escalar para determinar lo que nos faltaba acá, que era x1, x2, y1 y y2. Sin embargo, también directamente pudimos haber aplicado lo que sabemos de vectores en dos dimensiones, de cómo descomponer un vector en sus componentes rectangulares. Aquí dibujando pues los triángulos rectángulos correspondientes, y eso pues nos iba a ayudar a determinar todo esto que calculamos de esta manera. Aquí lo que quise más que nada es ver cómo se aplica el producto escalar. Sin embargo, de la otra forma, como comenté, descomponiendo nuestro vector en sus componentes rectangulares, también sería correcto. Y con esto entonces finalizo el inciso A. Bien, pues ahora vamos con el inciso B. Y aquí lo que nos dicen es que realicemos este producto escalar y con esto demostremos esta fórmula. Entonces, pues tenemos el producto escalar del vector R1 con el vector R2. Y tenemos, como aquí ya tenemos los vectores expresados como una combinación lineal de los vectores unitarios y j, pues recordemos cómo realizar este producto escalar. Es la suma de las multiplicaciones de cada componente de nuestro vector, más bien de nuestros vectores. Entonces, para el vector R1, tomamos pues su primer componente, que es el coseno de alfa, y este va a multiplicar a la primer componente del segundo vector, que es el coseno de beta, más la multiplicación de las segundas componentes. Para el vector R1, su segunda componente es el seno de alfa, y este va a multiplicar a la segunda componente del vector R2, que como aquí observamos, pues es igual al seno de beta. Y por un lado entonces, esto es el producto escalar de estos dos vectores. Aquí ya no podemos simplificar más, entonces hasta aquí nos quedamos por el momento. Ahora, por otro lado, sabemos lo siguiente. Que si θ es el ángulo entre dos vectores u y v, el producto escalar de estos vectores los podemos determinar de esta manera. Ese producto escalar va a ser igual a la multiplicación de las magnitudes de los vectores y también multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Entonces, por otro lado, de esta manera yo puedo determinar este mismo producto escalar. Entonces, regresando acá al dibujo que tengo, si observamos, el vector R1 forma un ángulo alfa con el eje X positivo y el vector R2 forma un ángulo beta también con este eje X positivo. Y entonces, de acuerdo a esto, podemos determinar el ángulo entre estos dos vectores. Pues si yo a este vector alfa le quito el vector beta, justamente me voy a quedar con el ángulo entre estos vectores, por lo cual pues este ángulo es alfa menos beta. Entonces, de acuerdo a esto que tengo aquí en color verde, y ya que sé el ángulo que forman estos vectores, tenemos por otro lado que el producto escalar entre el vector R1 con el vector R2 va a ser igual a la magnitud de mi vector R1 que multiplica a la magnitud de mi vector R2 y también que multiplica al coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y aquí, como observamos, el ángulo es alfa menos beta. Ahora, como el vector R1 y el vector R2 son vectores unitarios, y como escribí de este lado, la magnitud de cada uno de estos pues es igual a 1. Entonces tenemos que esto va a ser igual a 1
por 1 y por el coseno de alfa menos beta. Si realizamos aquí esta multiplicación, pues resulta que esto es igual al coseno de alfa menos beta. Y por lo tanto, como por un lado tenemos que este producto escalar es igual a esto que tengo de este lado, y por otro lado el producto escalar también es igual a esto, significa que estas dos cantidades que tengo subrayadas de color azul, pues son iguales. Entonces, por lo tanto, eso significa que el coseno de alfa menos beta, pues va a ser igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Y esto pues es justamente lo que nos piden demostrar. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bien amigos, pero antes de despedirme, quiero invitarlos a que vean el siguiente video de este tema. En este voy a resolver un ejercicio en el cual voy a determinar los ángulos entre algunas diagonales de un cubo. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí me despido. Yo soy Humberto, esto es Vitual y nos vemos en el próximo video.